Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo. El reverendo padre Rafael Delgado Suriel. ¿Quién es él? El padre Chelo. Qué bueno, porque ya el padre Chelo está con nosotros en las instalaciones de la iglesia San Pablo, aquí en la emisora 104.3, La Ruta de la Fe, y nosotros le recibimos en vivo en este momento para compartir con él un ratito, ¿no? Y para que ustedes que están en sus casas en este momento, pues se edifiquen un poco más y nos acompañen en la iglesia San Pablo con el padre Chelo. Padre, bienvenido, un honor, un privilegio, qué bueno tenerlo en La Romana nueva vez. Yo le decía, bueno, compartí con usted hace tantos años, ¿no? En aquella actividad que se hizo en Altos de Chabón, mucho tiempo ya, padre. Bueno. Gracias. Un saludo para todos los que están ahí a través de estos importantísimos medios. Para mí es de mucha alegría. Ya está como la... He venido por aquí mismo alguna vez también, sí, a estar aquí. Recuerdo una vez que venía directamente de Estados Unidos, que llegamos por la capital y tomamos de una vez para acá. Me da gusto, me da alegría compartir con ustedes y sobre todo entender el maravilloso momento de ayuda para los pobres, porque veo que para la Fundación Madre Teresa de Calcuta, y con gusto vengo. Así que un abrazo para todos los que están ahí ya con nosotros y aquí estamos. Qué bueno, padre. Decíamos, bueno, usted es un influyente sacerdote católico que todos conocemos, obviamente, ¿no? Y bueno, y que pertenece a la diócesis de La Vega. Pero nos gustaría saber un poquito antes de cómo se da ese proceso que lo lleva justamente a ordenarse como sacerdote. Esa vocación, ¿cómo surge? Bueno, yo lo primero es que vengo de una familia muy católica. Éramos 15 hermanos, quedamos 12, de padre y madre. Y en mi casa siempre se oró el rosario diario. Los domingos a la Eucaristía todos teníamos que ir. Y la catequesis pastoral juvenil era cosa que en papá y mamá no con eso no jugaban, con la fe. Y todo viene primero, confesión. Todo confesando viene primero. Nadie se podía sentar a la mesa a la cena de Navidad sin estar confesado. Nadie podía pasar el día domingo de resurrección sin una buena confesión. Así eran nuestros padres. Nos enseñaron, inculcaron esos grandes valores cristianos. ¿Cómo surge mi vocación? Bueno, uno sabe que está llamado desde pequeño. Eso viene con uno, pero uno lo va descubriendo. Y lo más impactante para mí fue que al ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar historia, tuve un choque conmigo mismo, porque yo venía de una fe muy sencilla, muy bonita, y al mirar la realidad en la universidad de profesores, de alumnos que no creían en Dios y lo expresaban públicamente, eso me hizo a mí como detenerme y preguntarme que ese no era mi puesto, que no era mi puesto. Y entonces yo le pedí al Señor que me diera un signo, y me dio un signo. Tuve un sueño que un poquito que me puso a temblar, y en el sueño se escuchó la voz que decía tres divinas personas, y yo caigo de rodilla y digo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la voz me dijo, ¿qué quiere hacer? ¿Te quiere casar o sacerdote? Digo, no señor, sacerdote. Yeah. Ahí empezó todo. Dejé la universidad y me fui al seminario. Ya, eso, ¿en qué año fue eso, padre? En el 81. En el 1981. De manera que, bueno, ejercer como tal ese ministerio, porque es un ministerio, obviamente, ¿qué tan difícil es? Fíjate, uno tiene a veces como que el compromiso de uno es muy fuerte, porque tengo mucha gente encima de mí y pidiendo oración y ven a tal parte. Uno puede cumplir, no en todo, porque yo llevo mucho compromiso como sacerdote, como párroco, como director y fundador del canal La Voz de María, de un hogar de niños, de un colegio, de una casa de retiro muy grande, y de Controva, el centro de evangelización, que precisamente es el centro que más ocupa gente semanal. Esa es la vida mía. Pero uno va trabajando como según lo que Dios quiere, los carismas que le ha entregado a uno. Sí. Y yo lo hago, con mucho gusto lo hago. Usted habló, bueno, mencionó la palabra carisma hace un momentito, ¿no? Ciertamente. Y usted es una de las personas, bueno,
de las personas centrales de la renovación carismática, ¿no? Y nos gustaría que nos hable un poquito precisamente de eso, de la renovación carismática. Fíjate, yo soy como un hijo directo del padre Emiliano Tardif. Sí. Estoy muy cerca de él. Él fue siempre a mi parroquia. Él me amaba como un hijo. Yo tuve el honor de ser monaguillo de él. Ah, ya ves. Entonces el padre Emiliano, yo con el padre Emiliano aprendí mucho porque él siempre estaba con él e incluso me llamaba a la capital y de manera privada me llevaba a la habitación para instruirme y hablarme. Y realmente porque él vio siempre mi deseo de trabajar por la renovación carismática y así me trató como un hijo. Ya. Cuando él murió yo lloré mucho. Sí, ciertamente, ¿no? ¿En aumento la renovación carismática? Bueno, la renovación está muy diferente a cuando yo me ordené sacerdote, porque había mucha sencillez, mucha humildad. Se le han matado muchos líderes, pero con mucha precariedad espiritual. Uh-huh. Uno miraba antes, puso grupos de oración por todas partes, y se levantaron muchos líderes de la renovación carismática, y ahí vino un poquito de soberbia, de orgullo, y eso como que ha hecho que se apague en parte la renovación carismática. Uh-huh. Sí, estamos trabajando mucho. Yo, por ejemplo, estoy en Tenares, metido directamente con la renovación, con todos los cursos. Fundé escuela en Cotuí, en La Vega, las escuelas, y también aquí en Tenares. Estoy trabajando fuerte con esto. La renovación se mantiene un movimiento que le da mucha vida a la iglesia. Uh-huh. Y es interesante porque hay también muchos líderes laicos que se han desarrollado y muchos muy buenos, precisamente muy buenos. Bueno, a veces más que otro aparece tanto en la vida sacerdotal como en laico, uh-huh. Mucha variante. Yeah. Y es natural. Qué bueno. En este tiempo en el que estamos viviendo, con tantas situaciones de dificultad, incluso tiempo de guerra, ¿no? Y momentos difíciles que el mundo atraviesa, Padre, ¿cómo podemos nosotros renovar el aspecto espiritual? O sea, ¿cómo podemos luchar en medio de tantas dificultades que son obvias, ¿no? ¿Cómo podemos mantenernos nosotros activos en cuanto a lo que tiene que ver precisamente con esa presencia del Espíritu en nosotros? Fíjate, en la iglesia primitiva tiene muchos mártires, muchos santos. Bueno, en cada siglo han habido muchos santos. Pero si tú lees la historia de la iglesia primitiva, con tantos mártires, sin miedo, sin orgullo, gente de una altura monetaria muy fuerte, y en toda la historia, siglo XII, siglo XV, XVI, siglo XVIII, muchos santos muy buenos. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo veo que en la iglesia hay como un vacío, en el sentido de, primero, los líderes. No hay motivación para la penitencia, no hay motivación entre nosotros los sacerdotes para ser buenos confesores, no hay motivación para motivar a los laicos al ayuno, a la penitencia, a la oración. Y yo creo que hacen falta sacerdotes, líderes que puedan conducir a su pueblo y que lo lleven realmente a un encuentro con Cristo. Porque no es lo mismo que tú estés predicando todos los días o estés con un grupo y que estés sin encontrarte con el Señor. Hace falta que en la iglesia tengamos encuentro con el Señor y que provoquemos los encuentros con el Señor. Porque el que provoca un encuentro con Dios se enamora de Dios. Uh-huh. Por eso aquellos no tenían miedo y morían sacrificados, le cortaban los miembros, le sacaban las uñas y lo metían al fuego y a silla caliente. Todo esto uh-huh. por amor a Cristo. Yo creo que hace falta, porque a veces estamos muy fanáticos, hace falta de que nos adentremos un poquito más uh-huh. a encontrarnos con el Señor para darle vida a la iglesia con testimonio. Qué bueno, Padre. Bueno, hace muchos años, yo le decía fuera del aire, yo tuve el honor de entrevistarle en la casita de oración aquí, uh-huh. que también fue, dicho sea de paso, bueno, en aquella época cuando se inauguró la casita de oración, que estuvo de fiesta hace unos días, estuvo allí el padre Emiliano Tardif. Yo tuve el honor de entrevistarlo, fue la última entrevista, ¿no?, que le hice en esa oportunidad. Pero yo en la ocasión, pues conversaba con usted a propósito de un evento que usted tenía en Alto de Chabón en esa época, multitudinario, ¿no? Obviamente, luego que el evento terminó como tal, yo no pude volver a conversar con usted a propósito de eso. Hace ya un tiempo, justamente, de esa actividad, pero nunca se me olvida
lo que vivimos. Yo le decía fuera del aire, incluso, bueno, yo lloré muchísimo en esa actividad, ¿no? Pero usted básicamente, ¿qué sintió cuando salió allí a aquel escenario y vio todo aquello lleno de tanta gente? Usted que mencionaba hace un momento de que, bueno, hay que hacer o mover las cosas de alguna manera para que la gente se anime, ¿no? Y participe, ciertamente. Fíjate, yo recuerdo muy bien esa vez, cuando llegamos, que no se veía como la gente motivada. Y comenzamos a orar. Yo recuerdo muy bien que comenzamos a orar, a pedirle a Dios, porque se veía como que no iba a llegar gente. Y de un momento se llenó. Se llenó. Yo entendí la obra de Dios y entendí que fue un milagro de Dios. Y yo creo que los milagros se dan todos los días. Sí. Yo siempre he creído lo que dice San Agustín, que estamos tan acostumbrados a ver un milagro cada día que no sabemos que cuando se abre una flor en el campo, eso es un milagro. Correcto. Ve, sí. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Ponernos en sintonía con Dios. Entregarnos a Dios. Y es lo que pasa en la iglesia católica. Y gracias a Dios, por ejemplo, ayer me llegaba una encuesta que decía que la iglesia católica, este es el tiempo donde que está creciendo más. Es el tiempo que hay como un superávit de católicos, que está gente, muchos protestantes en Estados Unidos volviendo a la iglesia católica. Y realmente para nosotros es una gracia mirar cómo sigue surgiendo y cómo sigue creciendo nuestra iglesia católica. Qué bueno. Yo estoy aquí haciendo una ceñita fuera del aire, ¿no? Pero ustedes nos escuchan en este momento a través de la 104.3 Horizonte, la ruta de la fe. Qué bueno. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted y a ustedes. Un privilegio, ¿verdad? El compartir con usted precisamente en este momento con el Padre Chelo, que nos acompaña aquí en La Romana y aquí en la radio estación Horizonte 104.3, aquí en la iglesia San Pablo. Padre, muchas gracias. Dios me bendiga. Seguimos con la programación de Horizonte 104.3. Estas son las mañanitas. Sol